inicio a la plática de hoy. Sean todos bienvenidos. Nos encanta tenerlos aquí, los que son asiduos visitantes de este webinar y los que son nuevos, igualmente le damos la bienvenida. Hoy nos acompañan dos distinguidas personalidades, ¿verdad? Miguel, por un lado. Miguel es un querido amigo, para variar, ¿verdad? Todos los que han ocupado este sitio son queridos amigos míos. Y bueno, él viene a compartirnos el día de hoy. Él tuvo un alto puesto en toda la cuestión de marketing en Michelin, pero independientemente de eso, lo conozco yo como maestro mío en el área de coaching. Una persona como profesional que mis respetos y con un conocimiento del tema muy importante. Igualmente es socio fundador junto con Sergio de una empresa que se llama Trentum. Y bueno, hoy vienen a compartirnos un tema que seguro pues, va a ser de mucha utilidad. Nunca habíamos tratado el tema de ventas ni de marketing aquí en este espacio. Hemos tocado muchos temas relacionados con el transporte, pero no nos habíamos metido a ese importante tema que es lo que hace crecer a las empresas. Entonces, sin más, les dejo los micrófonos. Miguel y Sergio, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias. Permíteme, voy a compartir pantalla. Por favor, me avisan cuando la puedan ver. Y ya se ve. Ya se ve. Bueno, perfecto. Sí, Pues bueno, muy honrado. Muchas gracias, Rocío, por tus palabras. Efectivamente, el camino del coaching nos llevó a conocernos, Rocío y a mí, y yo a ella. También una cosa que es bien interesante es que si no hubiera sido por el coaching, por el transporte, nos hubiéramos conocido en algún momento de la vida, porque así es el destino, ¿no? Entonces, bueno, muy agradecidos de permitirnos estar aquí con ustedes. Somos Miguel Ángel León y Sergio Luengas, socios fundadores de Trentum. Preparamos algo para ustedes con mucho cariño. Por favor, al final de la sesión vamos a tener algún espacio para preguntas. Rocío me dijo que iban a hacer muchas preguntas, entonces estamos con mucha disponibilidad para poder responder a ellas. Entonces, si me permiten, voy a pasar a mostrarles un video que me gustaría que lo vieran y lo disfruten.
pareció? ¿Qué tal los datos, no? Impactante, ¿no? A mí me llama mucho la atención algunos datos como las nuevas profesiones del futuro. Al rato va a haber una licenciatura para ser piloto de drones, por ejemplo, ¿no? Interesante que tendría que haber un especialista para manejar las nubes. Creo que es algo que nos lleva a reflexionar que todo esto se va creando basado en una escucha activa para los clientes, ¿no? Y otra cosa que es súper interesante que a mí me llamó la atención cuando vi el tema de las bodegas, cómo las maneja Amazon con robots, ¿no? Súper interesante. Entonces, esto, pues, ¿a qué nos lleva, no? ¿A qué nos lleva a reflexionar? ¿A dónde nos proyecta? ¿Qué te parece, Checo, si nos pones dar algunos datos también interesantes desde tu perspectiva? Sí, claro. Sí, sin duda nos gusta mucho presentar este video porque nos deja ver qué tan rápido van las cosas, ¿no? Cómo van evolucionando en diferentes áreas. No solamente porque a veces nos centramos mucho en nuestras actividades, en nuestro perímetro, pero cuando vemos que todas las diferentes áreas se están moviendo en una velocidad increíble, pues es muy importante. Y algo que yo resalto mucho de este video es este nuevo modelo de negocio que estamos viendo cada vez más y más, que es el de la suscripción. Cuando vemos Netflix, antes recuerdan que rentábamos películas, íbamos al cine, ahora ya está el modelo de la suscripción. Entonces se hace para películas, también se hace ahora con Spotify para música. Está lo de también, bueno, pues, y lo podemos ver también en el día a día, cómo están creciendo las grandes empresas de leasing. Las grandes empresas que arrendan carros, camiones, en fin, están creciendo de una forma exponencial. Desde mi óptica, cuando estábamos en el mundo llantero al 100%, rentábamos las llantas. Eso lo hacíamos en Estados Unidos, que también es una forma de ir en este modelo de suscripción. Entonces, en lugar de que los transportistas compraran la llanta, la rentaban y en función de los kilómetros que recorrían, pues nosotros hacíamos un cargo. Entonces, cada vez ese modelo de suscripción, hay varias tendencias que dicen que pues vamos a ir para allá, ¿no? Para ese tipo de modelo. Entonces, ¿cómo cambian las cosas, no? Pero bueno, sin duda interesante y bueno, pues si hay alguna pregunta, observación, al final, como bien comentó Miguel, tendremos un amplio espacio para comentarlo. Muy bien. Entonces, bueno, viendo esto del video, nosotros hemos preparado para ustedes mostrarles quiénes somos, el proceso de venta, la propuesta de valor y dejar abiertas las preguntas para que podamos avanzar sobre algunas, para poder aclarar las dudas que puedan tener y poder avanzar. Muy Adelante, bien, Chico. aquí les vamos a platicar un poquito de qué es Trentum Solutions. Primero, qué significa Trentum, lo vamos a ver más adelante, pero bueno, básicamente nuestra visión es ser una empresa que se distinga por tener lazos sólidos con nuestros socios comerciales para generar ese cambio. Por eso es que hacemos tanto énfasis en el cambio, en el video. Y bueno, pues nuestra misión, ser una empresa que desarrolle ese tipo de soluciones. Y en la sesión de hoy, pues vamos a ver cómo podemos identificar necesidades para ser pues mucho más ágiles al momento de desarrollar soluciones, ofertas eficientes, sustentables, pero siempre de la mano de nuestros clientes y de este nuevo concepto que es el P2P, que es persona a persona, que ahorita vamos a profundizar mucho más en ello, ¿no? Bueno, pues esta es nuestra visión, nuestra misión. Y bueno, pues Miguel Ángel, adelante, por favor. Y bueno, solamente presentarnos. Yo estudié la carrera de Administración de Empresas en la UVM. Tengo más de 22 años de experiencias en la parte de comercialización, acceso al mercado. Estuve laborando para Michelin México 22 años. Y bueno, como decía Rocío, me encantó el mundo del coaching. Y bueno, algo que también me gusta compartir es que soy instructor de buceo, apasionado del mar y bueno, con muy buenas ganas de ir a bucear cada vez que se pueda. Así que ojalá podamos coincidir en algún momento para ir a bucear juntos. Adelante, Checo. Excelente. Gracias, Miguel. Bueno, por mi lado, bueno, pues también más de 20 años de experiencia en áreas de venta, de marketing, pero sobre todo de desarrollo de proyectos. Ingeniero civil, también tuve la fortuna de que Miguel fue mi instructor de buceo, confié en él para el buceo y fue una experiencia inolvidable estar debajo del mar. La verdad es que yo tenía mucho miedo de bucear. Dije, oye, ¿y si me pasa algo 20 metros bajo el agua, qué vas a hacer? Él me enseñó perfectamente a qué hacer.
y me dio mucho gusto haber superado ese reto. Entonces, bueno, pues ingeniero civil en la Universidad Anáhuac del Norte. Mucho adelante. Bien, esta es ¿de dónde sale el nombre de Trendtum? Bueno, trend en inglés, en español quiere decir tendencia, y el otro punto es momentum. Quisimos unir los dos, que es la tendencia y el momento para ser activos. Por eso estamos viendo constantemente cuáles son las tendencias del mercado, pero lo más interesante es cómo adoptar esas tendencias al día a día. La tecnología va muchísimo más adelante de lo que nosotros vamos. Yo cuando veo mi teléfono celular digo, yo creo que estoy usando el 20% de lo que podría hacer con este teléfono, y ya salió la nueva versión que no sé qué hace, pero se ve bien y me la saben vender bien y la compro, y eso es maravilloso del marketing y las ventas, ¿no? Y después pusimos el número 3 porque es muy representativo. El 3 tiene un significado muy especial por muchos sentidos, pero nosotros lo quisimos acotar a lo que es el B2B, que es el business to business, negocio a negocio, toda esta relación. También tenemos el business to consumer, que es el negocio hacia el usuario final, que son las dos principales áreas. Pero ahorita la que más está tomando peso es el P2P, es persona a persona, sean empresas, sean usuarios finales. Finalmente estamos tratando con empresas, y es hacia allá, hacia donde queremos girar toda nuestro modelo de negocio. Así es. Muy bien. Pues bueno, ahora vamos a entrar en materia de lo que habíamos platicado. Nosotros consideramos que iniciar mostrando el embudo o ciclo de ventas nos permite mostrar a ustedes justamente el cómo podemos, escuchando al cliente, poder generar una propuesta de valor. De tal manera que nos vamos a centrar en dos puntos importantes de todo este embudo, que es atracción. Es decir, cómo nosotros, a través de una escucha activa, cómo de entender al cliente, de poder conocer sus dolores, conocer sus necesidades, saber qué son sus retos, podemos crear algo que le dé valor al cliente para poder hacer que realmente nuestra oferta tenga un sentido de negocio y emocional para el cliente. De tal forma que tenemos que escuchar, poder tener algunas técnicas de recolección de información que nos permitan hacer una propuesta adecuada para nuestros clientes. Adelante, chico. Sí, pues esto es muy importante, y bueno, es lo que hemos estado comentando, cómo va desarrollándose las ofertas de valor, cómo empezó con un celular que era un ladrillo, ustedes lo saben, y bueno, pues después cuando salió el Motorola, el StarTAC, era la sensación porque podíamos ver mensajes de texto, pero ahora todo eso es totalmente obsoleto, porque bueno, ahora tenemos muchas aplicaciones en el teléfono que realmente pues ya es una computadora móvil. Y esto es importante recordarlo porque cuando lo aterrizamos a nuestro día a día, decimos, oye, ¿cómo va a evolucionar mi negocio? ¿Hacia dónde me tengo que ir? ¿Estoy a la par de la tendencia o no? Y eso es muy importante. ¿Y cómo lo podemos identificar? Sabiendo y escuchando a nuestros clientes, ¿no? Por eso es que ponemos esta diapositiva de cómo todo se va moviendo constantemente, ¿no? Checo, tal vez, si me permites construir sobre lo que has dicho, tiene que ver mucho lo que emocionalmente mueve al cliente para decidir qué comprar. Ujú. Muchas veces el cliente quiere comprar algo y no necesariamente es lo que necesita. ¿Okay? Muchas veces el cliente quiere comprar algo a través de haber vivido una experiencia que no necesariamente es la experiencia que le puede llevar a lo siguiente. De tal manera que yo puedo compartir que la primera vez que tuve un StarTAC en mis manos, me sentía wow, ¿no? Me sentía súper ejecutivo, ¿no? Era un ejecutivo con teléfono. Pero hoy, sin duda, si a cada uno de nosotros nos dan un StarTAC, ese sentimiento va a ser contrario, ¿no? Nos va a hacer sentir que estamos obsoletos, que ya no tenemos una herramienta potente para trabajar, cuando hoy lo que necesitamos son apps en nuestro teléfono, y muchas veces lo menos que utilizamos es hablar por teléfono, ¿no? Porque hoy ya todo es por WhatsApp, ¿sí? Sí, Por redes sociales. Entonces, por Zoom. justamente esa es la parte más interesante de cómo la emoción y los sentimientos se ven involucrados para poder crear una propuesta de valor a nuestros clientes. Muy bien.
Adelante, Checo. Muy bien, bueno, pues esto para nosotros es muy importante también cómo expresar y dimensionar cuando estamos platicando con un cliente lo que nos dice. Cuando llegamos, sobre todo en los que estamos en ventas en el área comercial, siempre tenemos un común denominador que el cliente nos dice, oye, pues estás muy caro, bájale el precio, dame más plazo, tu competencia ofrece lo mismo, o tengo más de 10 años con mi mismo proveedor, ¿para qué cambiar hacia el tuyo? ¿Cómo podemos salir de eso, no? Pero, pues básicamente, pues nada más estamos viendo la punta del iceberg, porque cuando empezamos a profundizar, empezamos a ver qué hace tu proveedor, cómo lo hace, te está dando un abasto adecuado, respeta los acuerdos, es fácil hacer negocios con él o no. Eso no lo dicen, desde luego que hay que irlo a descubrir, hay que ver cuáles son los pain points o los dolores que se conocen en mercadotecnia para ver cómo nuestra propuesta de valor realmente va a ser, va a satisfacer todas sus necesidades. Entonces, de entrada, por lo general, los clientes nos ponen una barrera y nos dicen, no, yo no lo necesito, ya estoy bien, o estás caro, pero nunca nos dicen de primera mano, en términos generales, cuáles son sus verdaderos problemas. Y es ahí donde empieza nuestra labor para investigar de una forma pues muy profesional y muy eficiente qué es lo que necesita para darle esa solución. Y bueno, pues esta es cómo crear una propuesta de valor que en términos generales aplica para prácticamente todas las ofertas, todos los productos y servicios. De un lado tenemos al usuario, sus alegrías, sus frustraciones, qué tiene que hacer. Oye, pues yo tengo que hacer estas tareas, mi frustración del día a día es A, B, C y D. Y una vez que nosotros podemos entender perfectamente cuáles son sus frustraciones, sus tareas, qué tiene que hacer, qué lo hace contento, qué le satisface, es mucho más sencillo crear la oferta. Es decir, oye, ¿qué producto, qué servicio vamos a desarrollar en función de lo que acabamos de escuchar para aliviar esas frustraciones y contribuir a crear mucho más alegrías? Entonces, es un diagrama muy sencillo, pero cuando estamos en una sesión de ventas, lo hemos visto una y otra vez cómo es importante saber preguntar para saber, para conocer ese tipo de frustraciones que tiene el cliente y en función de ello, pues desarrollar una estrategia. Cuando hablamos de eso y damos una solución, lo último que se refiere el cliente es en el precio, en el plazo. Dice, bueno, si me vas a ayudar en eso, entonces las cosas cambian. También me puedes ayudar en esto y en esto y en esto, sí. Ah, bueno, pues entonces ahí es donde se va construyendo una relación no basada en el precio, sino basada en la solución. Miguel, ¿qué opinas? Sí, Checo, gracias. Fíjate que algo que yo me pongo a reflexionar cuando te escucho es que el precio es necesariamente un tema que hay que tocar. El punto es cuándo lo tocas. ¿Cuándo lo Correcto. tocas? Lo tocas cuando empiezas una sesión sin conocer el cliente, sin conocer los dolores del cliente. Estás en manos de quién, el cliente, porque no tienes ningún argumento que te permita más que hablar del precio. Sin embargo, cuando tú tienes la posibilidad de ver qué siente, cómo piensa, qué le duele a su empresa, qué le duele en su negocio, entonces puedes entonces sentarte con el cliente y hablar de argumentos que solucionen su dolor. Y después vas a hablar del precio. Eso es algo que siempre va a estar en su mayoría de los casos, pero ya el precio tiene un menor palanca en la negociación. De tal forma que cuando tú ofreces valores genuinos para el cliente, puedes superar las barreras del precio y del plazo de una mejor manera. Correcto, Adelante, chico. totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Miguel. Bueno, ¿por qué es tan importante? Muchas veces no encontramos la forma de entrar con un cliente y una forma muy eficiente es hacer una prueba para que el cliente pues, pueda ver nuestros servicios, nuestros productos. Y eso es muy bueno y bueno, pues lo sabemos que tenemos esa arma de crear un piloto, probablemente con un descuento razonable. Eh, pero más allá de que el cliente pruebe nuestro producto, nos da la oportunidad de conocer al cliente.
porque una vez que nosotros empezamos esta relación, se abren mucho más canales de comunicación y podemos saber cuáles son sus verdaderos dolores, sus pain points. Entonces, el piloto a veces o con una prueba o con una venta muestra, podemos empezar a conocerlo mejor para resolver el problema de fondo que tiene y con eso ir construyendo mucho más. Parece, entonces, a ojos del cliente dice, bueno, pues me dejaron estos productos o este servicio para que lo pruebe, pero no está viendo que lo que queremos saber es mucho más de su operación, de su negocio y en función de ello, regresar ahora sí al final de esa prueba y decir, oye, aparte de lo que identificamos en nuestra primera sesión, pude identificar estas cosas donde puedo contribuir a ser más eficiente o a darte una solución mucho más de fondo, ¿no? Y pareciera que esto es como cuando vamos al médico, ¿no? Cuando ustedes van al médico y cómo se sienten cuando solamente el médico sin verlos les receta. Pues creo que muchas veces podemos desconfiar incluso hasta la oferta del médico. Sin embargo, cuando el médico se toma el tiempo de hacer la historia clínica, de hacer la auscultación, de escuchar nuestros pulmones, de escuchar, ver nuestra garganta, etcétera, entonces podemos tener la sensación de que el médico puso atención en nosotros y entonces lo que nos está recetando va a tener una mejor solución. Entonces, a veces nosotros nos tenemos que convertir en el médico del cliente para poder diagnosticar antes de recetar. Y normalmente estamos en el mercado, estamos acostumbrados, o es la tradición o la cultura, primero poner la receta y luego hacer cómo le resultó a la medicina al cliente, pero primero hay que hacer un diagnóstico para poder conocerlo. Y la fórmula que da Sergio me parece que es muy valiosa porque a través de ser pilotos, de hacer pilotos, nos permite descubrir y diagnosticar al cliente. Y bueno, entrando un poco más en la materia de ventas, cuando yo hablo de ventas, me parece muy interesante poder entrar al concepto, ¿no? ¿Qué significa una venta? Y cuando yo empiezo a hacer las preguntas, empiezan a surgir una lluvia de ideas, ¿no? De lo que es una venta. Y por supuesto, muchas de ellas coinciden en la primera parte, ¿no? Que es un efecto de traspasar una propiedad de una persona a otra por un precio convenido. Pero la parte que a mí más me gusta y más me emociona es que esto se realiza en una relación de comunicación humana. Y entonces, como se maneja en una relación de comunicación humana, estamos necesariamente expuestos a las motivantes y a la necesidad de la razón, es decir, cuando estamos hablando de la parte cerebral, o sea, ¿dónde procesamos la razón? Bueno, entonces el cliente empieza a razonar y normalmente o tradicionalmente pensamos que las decisiones de las ventas se toman por razón, donde se ve involucrada la seguridad, el prestigio, la salud, la rentabilidad. Nosotros decimos que para vender necesitamos mostrar los beneficios al cliente. Pero hay otro ingrediente bien interesante que realmente es lo que determina la venta al cliente, que son los sentimientos y emociones. Realmente el sentimiento y la emoción es lo que lleva al cliente a tomar la decisión. Puedo pensar que hay alguien que es un responsable de compras de una empresa y él compra éticamente, responsablemente por la empresa, lo mejor que puede hacer a los mejores costo-beneficio. Y lo que está motivando a este gerente o a este responsable de compras realmente es un sentido de pertenencia o el deber cumplido. Ahora ustedes véanlo cuando ustedes están con su familia y necesitan pagar la universidad de los hijos. ¿Qué es lo que los mueve? ¿La responsabilidad de ser padre o el sentimiento de sentirse ser buen padre por pagar la educación de sus hijos? Entonces, esta reflexión nos lleva a que nosotros necesitamos tener un conocimiento cuando hacemos ventas de qué significa una emoción y qué significa un sentimiento. Y entonces aquí lo tratamos de ejemplificar, de explicar de una manera muy corta, pero tiene que ver con el hecho de decir, una emoción es aquello que tú sientes, ¿sí? De una manera sin pensarlo y de manera instantánea. Es de corta duración. Simplemente lo sentiste. No sé si les ha pasado que de repente van por un lugar X y de repente tienen una sensación de miedo. O van caminando en la calle en el centro de la Ciudad de México y sientes miedo.
o estás en un lugar en el malecón de Veracruz y sientes paz, ¿no? Entonces, dices, bueno, eso llegó a mi cuerpo, yo no lo pedí. Entonces, eso es lo que es una emoción. Lo que va a un sentimiento es la repetición ya consciente de una emoción. De tal manera que la diferencia entre los dos es que el sentimiento ya llevó una expresión mental. ¿Okay? Y esto es cuando lo lleva a la razón. Por eso es cuando vendemos, necesitamos entender claramente esta relación de lo que llamamos P2P, donde es fundamental para hacer negocios, donde podemos establecer y crear vínculos duraderos con nuestros clientes de entendimiento de cómo percibe el mundo el cliente, de saber cómo puedo generar una mejor empatía y rapport con nuestro cliente, porque es un humano igual que yo. Entonces, aquí hay algunos puntos que hemos mencionado que me parecen que son muy importantes, es saber, ¿nuestro cliente es visual, es kinestésico o es auditivo? ¿Por qué canal él percibe el mundo de una forma más importante? Cuando yo trabajo con Sergio, yo siempre platico y hablo con él porque él es visual. Entonces, para tener una buena comunicación y fortalecer nuestra relación en el negocio como socios, pues yo le tengo que hablar de manera visual a Sergio, para que lo que yo le quiero decir, él pueda comprenderlo mejor. Es decir, yo me adapto a la forma que él percibe el mundo. Y Sergio ya sabe que yo soy kinestésico. Entonces, Sergio, cuando me habla cómo te sientes, cómo te sentiste en la sesión, cómo te sentiste en la presentación. Él me habla de sentimiento, de tal manera que conecta mejor conmigo porque yo soy kinestésico. Ahora, imagínate eso, ¿qué generaría cuando hables con tu esposa o con tu pareja? Seguramente mejorarías la relación, porque estarías hablando en el mejor idioma, en el mejor canal que ella o él puede conectar. Ahora, ¿eso cómo te serviría en tus relaciones de negocios? ¿Cómo podrías descubrir lo que el cliente quiere utilizando una escucha activa? Entonces, es cuando tú puedes leer su comunicación o su expresión verbal, pero también muy importante la no verbal, para que tú puedas lograr tener esa conexión con él. Y entonces sí, después de tener esa conexión con él, de observarlo, las preguntas asertivas van a venir y van a poder fluir en un ámbito de confianza donde el cliente te podrá expresar lo que le duele, porque no te lo va a decir a la primera. Entonces, una habilidad en ventas es generar un método que te lleve a conectar con tu cliente, entender cómo percibe el mundo, cómo escucharlo mejor, para que pueda hacer las preguntas correctas para poder entender sus preocupaciones, sus dolores, sus necesidades. Con esto, lo que logras es establecer una confianza. Esa confianza que te permita descubrir y pasar las barreras, por supuesto a través de la empatía, y muy importante buscar los puntos en común. Porque si nosotros no buscamos los puntos en común con el cliente, vas a ser un proveedor más. Pero si tú buscas y vinculas los puntos en común, vas a poder trascender y avanzar con él. Por supuesto que tenemos que tener la capacidad de entender su lenguaje no verbal y verbal. Y tú me dices, oye Miguel, ¿y con esto mis ventas y mi técnica de venta va a ser infalible? Yo te diría, lo que te va a ayudar con todo esto es para aumentar tu porcentaje de bateo. Es decir, para que seas más eficiente en tus ventas. Pero ¿cómo lo logras? Teniendo una buena propuesta de valor, como lo mencionó Sergio, para poder después con tu metodología de ventas y esta empatía genuina con tu cliente, poder lograr que el cliente se sienta satisfecho de tus servicios. Entonces, algunos conceptos que mencioné ahorita nos llevan justamente a conectar con esta escucha activa para poder crear y ofrecer la mejor propuesta de valor para tu cliente. Bueno, hasta aquí nos gustaría hacer el espacio para las preguntas, saber qué opinan. Por supuesto, siempre hay diferentes puntos de vista y con mucho gusto podemos dialogarlos.
y saber cómo podemos apoyar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Si quieren, yo empiezo. Sí, claro. ¿A qué creen ustedes que se deba que la mayoría de las personas les horrorizan las ventas? Y de entrada te dicen, no, yo no sirvo para vender, ¿sí? Siendo que pues todos vendemos todo el tiempo, ¿no? ¿A qué creen que se deba esa defensa? Fíjate que yo creo que efectivamente hay una creencia de las personas, creo que impulsadas por dos motivos. Uno, en el hecho de que la persona no ha reconocido sus competencias de lo que hace todos los días. Porque si alguien está casado o tiene novia o novio y alguna vez lo ha tenido, es que ha vendido. ¿Ok? Definitivamente. Si alguien le ha dado un dulce a un niño, es porque le han vendido. ¿Ok? Lo único que pasa es que tal vez no lo hacemos consciente. Y otro punto que me parece que es un tema cultural es que, bueno, cultural, y voy a decirlo desde una perspectiva de educación. ¿Ustedes cuántas universidades creen que hay en nuestro país? ¿100, 200, miles? No sé. ¿Cuántas? Yo creo que miles. Miles. ¿Cuántas universidades ofrecen una licenciatura en ventas? Yo solo conozco una. Solo una que conozco que hace una carrera en ventas. Pero ¿cuántas empresas tienen oferta educativa de contadores? Casi todas. Pero resulta que cuando tú ves cuántas escuelas ofrecen una ingeniería, pues también todas, casi todas. ¿Pero qué creen? Que los contadores necesitan vender, los ingenieros necesitan vender, los que estudian mecatrónica necesitan vender. Entonces, es un tema de educación también. Claro. Y hay otro punto que es un tema cultural que yo normalmente pongo como ejemplo. Lamentablemente, la profesión de las ventas no tiene una buena imagen. Responsabilidad de los propios vendedores a los que nos dedicamos a las ventas. Porque hay una percepción que la persona que vende no necesariamente me dice la realidad, porque lo que quiere es llevarse su propio beneficio. Por eso es que nosotros insistimos mucho en escuchar al cliente para poder, en función de lo que necesita el cliente, generar esta propuesta de valor que hemos hablado. Porque entonces ahí vamos a tener una conexión. Por supuesto, tenemos que ser honestos, cumplir nuestros compromisos. Pero esa sería mi respuesta, Rocío. ¿Puedo Muchas intervenir? gracias, Miguel. ¿Puedo? Por Sí, supuesto, adelante. adelante, Antonio. Sí, yo creo que no, en general, culturalmente a los latinos no nos gusta ser vendedores por la frustración que supone la palabra no. ¿Sí? De hecho, la palabra no es una mentada de madre en México, al punto. Sí, es más, yo he hablado con gente culta y me dice lo que pasa es que en el náhuatl no existe la palabra no. Culturalmente al mexicano no le gusta escuchar el no. Y es al ratito, permítame tantito, ¿sí? Después lo vemos, pero el no supone un insulto. Y lo sé porque pues, veo la cara cuando yo digo no y las personas se descomponen porque es que está enojado. No es que esté enojado, es que no lo quiero. Y por otro lado, culturalmente, ¿sí? Por lo que dice Miguel Ángel, que estoy totalmente de acuerdo, o sea, está mal visto ser vendedor. Es más, incluso hay una vergüenza de serlo y cuando, es más, tanto es lo que se avergüenza un vendedor que son incapaces en su tarjeta de poner vendedor. Difícilmente un doctor te dice experto en la salud humana, ¿no? ¿Qué carajo te dice el doctor? O sea, hay una vergüenza, es peyorativo ser vendedor. Y cuando tú vas a una universidad, a la bolsa de trabajo, a decirle a un egresado de administración de empresas, que sería algo parecido a comercialización, marketing, ventas, oye, espérate, es que yo no estudié para ser vendedor. Y yo les planteo, ¿y qué te crees que es Carlos Slim? Un fantástico vendedor, ¿sí? Que te vende productos y sueños y no le ha ido nada mal. Entonces,
sí es por eso, desde mi punto de vista, y porque, bueno, pues como rarito que soy, en mi tarjeta sí dice vendedor. Excelente. Eso, excelente. Antonio, si me permites construir sobre lo que acabas de decir, has dicho un punto que es súper interesante. Por supuesto, la resiliencia es una competencia que tiene que tener alguien en ventas. Y lo que tú me acabas de compartir, quiero dar unos datos que son interesantes. Después de una sesión de contacto con una persona, para que la operación se cierre o la venta se dé, por lo menos tienen que pasar 5 llamadas, ya sea llamada telefónica, llamada o envío de WhatsApp o una cita presencial. 5. El 60% de los vendedores llegan a la segunda. Entonces, una competencia muy interesante de ventas es el seguimiento a través de la resiliencia, porque sí, seguramente te van a decir que no. Y como tú decías, en el náhuatl no existe el no, y eso me lleva a recordar un jefe francés que tuve, que me decías, ¿por qué me dices ahorita? Yo no sé si ahorita es ahorita, si es mañana, si es nunca, es cuándo. Y entonces, de ahí la importancia de poder hacer el seguimiento correcto con nuestros clientes. Perdón, ¿puedo intervenir? Sí, Claro. estoy totalmente... Ah, bueno, una cosa, cuando dije que son mis proveedores, es porque creía, había escuchado mal, que trabajaban para Michelin, a eso me refería, ¿sí? Pero vaya, me encantaría que fueran mis proveedores como asesores, pero estoy totalmente en contra, pero radicalmente en contra, y defenderé mi vida por defender mi idea, que el problema es un precio. Si el cliente no te compra por precio, que no hiciste una buena prospectación. Es más, nadie, y menos en las ventas industriales, nadie compra por precio. Eso no es cierto. Cuando un cliente está diciendo que es por precio, lo que te está pidiendo a gritos es justifícame por qué debo de pagarte más. Porque si fuera por precio, no existiría Michelin, no existiría Bridgestone, no existiría Kenworth, ¿sí? No existiría DHL, o sea, nadie. Los únicos, y lo digo con gran respeto y sin sarcasmo alguno, ¿sí? Lo único que compran por precio son las personas pobres, que como no alcanzan a la carne de res, tienen que comprar pollo y si no, frijol, pero esos son los únicos. Los demás, lo que estamos buscando es, eso sí, en igualdad de condiciones, con productos similares, el mejor precio. Pero lo primero que hacemos es buscar el producto. Entonces, nadie compra por precio. Y en fletes, sobre todo. En el negocio en el que estamos, los clientes no nos compran por precio. Antonio, con mucho gusto podemos ser tus consultores, amigo. Con todo gusto. Gracias. A mí no me gustaría tener un cliente como yo. Pero perdón. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Nadie pregunta, ahí va. Lo que presentasteis, que tiene que ver mucho con la cuestión de las emociones, va un poco ligado también, yo creo, a los productos de consumo, donde hay mucha emoción. Pero en los productos industriales no hay tanta emoción. Y también lo pongo como un ejemplo. Difícilmente una agencia de autos, si todos los autos fueran blancos, difícilmente vendería, porque los colores van ligados a las emociones. Y tú vas a una agencia de camiones y todos los camiones que están ahí son blancos, ¿sí? Salvo que se hayan pedido. ¿Y esto por qué? Porque las compras industriales no son tan emocionales y lo mismo da que sea blanco. Y entonces yo creo en la venta industrial que si bien sí hay algo de emoción, pero no es tanto la emoción. Fíjate que me gustaría darte un ejemplo en el sentido de que puede ser que la emoción venga desde otra perspectiva y el sentimiento venga desde otra perspectiva. Porque imagínate una persona que está negociando 35,000 llantas anuales de camión más otras 30,000 llantas de auto y camioneta. ¿Cuántos millones de pesos se está negociando? Y necesariamente ahí tiene que haber una gestión de la emoción para negociar eso, tanto por parte del comprador como por parte del vendedor. El hecho de poder negociar esa cantidad de dinero
El motivante, por supuesto, viene del hecho de mantener su propio trabajo, su propia fuente de empleo, porque si no logra una buena negociación, puede ser que pierda su empleo. También viene del hecho de tener del deber cumplido y de la satisfacción de poder haber cumplido ese deber con un buen éxito y una buena evaluación de desempeño. Entonces, ese es otro observador que yo pudiera poner desde la perspectiva de las ventas industriales, porque ahí haces negocio con el producto que estás vendiendo o que estás comprando. Entonces, cuando se involucra una persona en una interacción, hay emociones y hay sentimientos, con una perspectiva diferente en lo que estoy totalmente de acuerdo contigo, Antonio. E incluso hoy podemos ver que a través del e-commerce, aparentemente muy frío en el tema de una pantalla que te estás encontrando, pero también hay emociones que se manejan. Entonces, eso es mi comentario con un observador que puede construir sobre lo que Antonio ha dicho. Gracias. Para ahondar un poquito en esto, una venta de bienes difiere mucho de una venta de servicios, ¿no? Porque los servicios son totalmente intangibles. Entonces, creo que mucho más los que nos dedicamos a la venta de servicios, tenemos que localizar esas emociones, ¿no? Que a final de cuentas son las que van a dar el poder cerrar o no una venta, ¿no? Porque Sí, a final de cuentas vendes promesas nada más en un servicio. claro, y fíjate que hay un punto que me encanta cómo lo explica Sergio, me gustaría darle la voz a Sergio en el sentido de cómo los beneficios, ya sea en un producto o en un bien, permite justamente esto que tú acabas de comentar, Rocío. Sergio explica muy bien esta parte de los beneficios, entonces me gustaría dejarle la voz para que lo pueda compartir. Sí, claro, con todo gusto. Muchas gracias por las preguntas. La verdad es que han sido muy interesantes. Em, y bueno, es algo que constantemente estamos viendo en el área de ventas, ¿no? Cuando uno hace una venta, es muy importante identificar qué es una característica y qué es un beneficio. Eso es fundamental. Y vamos a ponerlo con un bien inmueble que está en una buena zona. Entonces se dice, oye, pues te vendo esta casa que está en una muy buena zona. Ah, ok. Esa es la característica. ¿Cuál es el beneficio de que esté en una buena zona? El beneficio es que la casa va a valer más cada año. El beneficio es que si la quiere rentar, la va a rentar más rápido y a un mejor precio. Entonces se vuelve un beneficio económico. Entonces, cuando nos quedamos siempre en el terreno de las características y no vemos que el beneficio puede estar en lo económico, en la seguridad, en fin, hay diferentes beneficios, es algo que constantemente lo vemos en las ventas, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy importante esa parte. Y bueno, pues aprovechando que tengo ya el micrófono, me gustó mucho la reflexión que se hacía bueno, pues por qué a mucha gente no le gusta vender, ¿no? Se siente en esa posición tan difícil. Y está habiendo ya un cambio, ¿no? En lugar de vender, de decir, voy a proponer o a ofrecer soluciones. No te vengo a vender, sino vengo a solucionarte. Dime cuál es tu problema, cuál es tu frustración, cómo la podemos solucionar para yo ser ese agente de cambio. Cuando la vemos desde ese ángulo, también cambia mucho la percepción de la persona que dice, no, yo no soy vendedor, yo contribuyo a crear soluciones para mis clientes. Eso es muy diferente. Claro, absolutamente de acuerdo. Sí. Y algo que me gustaría, si Checo me lo permite, poder sumar a la parte de los beneficios, que es como lo dice Sergio, es lo que vende, y mucho en la parte industrial, lo que necesitamos es monetizar el beneficio. Si nosotros logramos monetizar el beneficio, entonces vamos a exponenciar el sentimiento. Y entonces estamos potencializando nuestra posible venta y nuestro cierre de venta. Absolutamente de acuerdo. ¿Alguien más? Aprovechen la disposición de Miguel y Sergio. Ahí me gustaría dar un comentario. Adelante, adelante. Juan Manuel Puente, de la empresa Camfrey.
También creo que el tema, coincido mucho con el tema de Antonio Saltillo, porque el tema del precio es fundamental marcar un precio para tu producto. Cuando este va ligado a un tema de servicio, le otorgas un valor al cliente. Cuando los clientes se dan cuenta que pagan un precio menor por un servicio distinto y empiezan a verse problemados en temas de niveles de servicio, en temas de penalizaciones con sus clientes finales, es donde le otorgan también un valor al tema del precio que uno da. En la empresa tratamos de estar muy enfocados al tema de servicio, y hemos encontrado ese diferenciador. Y esa misma dinámica del servicio tratamos de permearlo hacia el personal y hacia el equipo de trabajo, y es una dinámica diaria con la que tratamos de trabajar y funciona y ayuda mucho con los clientes. Claro. A mí nada más me gustaría hacer una reflexión que se me vino ahorita a la mente. Una lección muy importante que me dio un gerente de operaciones de transportadora de Goba hace unos años, en donde me dice, a nosotros no todos los clientes nos interesan, ¿sí? Que sonara pecado mortal verdaderamente, ¿no? En donde estábamos acostumbrados a que el cliente tiene siempre la razón y cuestiones por el estilo, pero habla de una filosofía de largo plazo, ¿no? De construir relaciones entre cliente y proveedor, en que definitivamente no todos los clientes te interesan, ¿no? O sea, no puedes hacer causa común con todos los clientes, igual que no te puedes casar con cualquiera, ¿no? Y yo creo que, Rocío, ahí es donde viene la importancia de segmentar nuestro mercado, de poder identificar claramente qué es nuestro cliente objetivo, para que basado en eso podamos todos nuestros esfuerzos de marketing y ventas, canalizarlo y enfocarlo ahí, de tal manera que podamos incluso ser más eficientes y poder tener un mejor resultado en ventas, pero financieramente y a nivel de marginalidad también. Entonces hay que encontrar el nicho de mercado, el segmento de mercado en el que queremos trabajar, y de acuerdo a nuestra vocación y competencias. Claro. Hola, buenas tardes. Nayeli Nogués de Carrier. Yo, bueno, primero quisiera felicitarlos por el tema. Yo estoy en el área de marketing. Y la otra, quisiera comentar que en realidad también toda esa filosofía debe de permearse a toda la organización, y es ahí donde de repente pues no se encuentra uno con algunas situaciones donde no precisamente se le da el servicio al cliente o se le busca satisfacer sus necesidades, sino que tenemos también que lograr que eso suceda, ¿no? A todo lo largo de la cadena, para poder entender al cliente como tal, ¿no? Es un muy buen punto, porque si nosotros hacemos una negociación, cerramos la negociación y no cumplimos, entonces vamos a generar una muy mala experiencia y una insatisfacción. Entonces, totalmente de acuerdo que las organizaciones tienen que hablar en el mismo idioma y permear esa riqueza de servicio al cliente, como lo mencionaba Juan Manuel también, ¿no? El valor que tiene el darle servicio para poder ser congruentes de lo que decimos con lo que hacemos. Rocío, no sé si hay alguna pregunta en el chat. ¿No? Sí, bueno, dice, en cuanto al costo, ¿es verdad que en la negociación no debemos de dar nosotros como vendedores el primer precio? A ver si entendí bien la pregunta. Es decir, si estamos en una negociación, nosotros somos los que, o sea, tenemos que esperar que el cliente nos dé el precio. O no, no sé si pueden ayudarme a comprender mejor ¿Es de Adrián Sí, Gómez la pregunta? Sí, Adrián. Sí. a ver, aquí puedo ver la pregunta. Dice, en cuanto al costo, ¿es verdad que en una negociación no debemos de dar nosotros como vendedores el primer precio? Esa es la pregunta. Como lo estoy entendiendo es, en una negociación, la idea siempre es saber cuál es la necesidad del cliente. A eso vamos nosotros, de primero identificar cuál es la necesidad, ver cuáles son los beneficios de nuestro producto, poderlo monetizar, como bien comentaba Miguel, y ya después dar el precio. A eso nos referíamos, ¿no? Miguel, me encantó el ejemplo que siempre pone del médico, ¿no? Si tú ves un médico
y en un minuto ya te dio una medicina sin realmente profundizar, saber qué era lo que tenías, pues hasta desconfianza te da. Por ahí, en ese camino iba el comentario, ¿no? De entender la necesidad, primero proponer la solución y entonces sí, ya que le dimos valor a nuestra oferta, presentar el precio. Así es. Ahora, si ya estás hablando que es el momento de la negociación y ya estás en el momento de justamente donde los dos están en una postura de negociación, claro que el vendedor es el primero que tiene que poner el precio, porque es la referencia. De ahí vas a partir hacia la negociación. Pero si el cliente te pone el precio, tienes que remar contracorriente si es que el precio no es el que a ti te conviene. Entonces, como vendedor, como una técnica de negociación, que también son lo que podemos nosotros ofrecer en nuestra consultoría para ustedes, justamente enseñamos que el precio, el que pone la primera postura del precio es el que va rigiendo la negociación. Si me permitís sumar a eso, no creo que podamos recomendar de hacerlo antes o después, o que sea el vendedor o que sea el cliente, porque cada negociación es totalmente diferente. Entonces, ¿De acuerdo? que haya un machote de que así es el proceso, ¿sí? Recuerdo cuando era gerente de ventas que había un vendedor que yo le habíamos enseñado 5 pasos para vender y que de pronto el cliente se brincaba del paso 1 al paso 4 y él decía, no, espérate, que falta el paso 2. Ya te dijo que tiene. Entonces, no hay un programa, ¿sí? de por qué hacerlo. Hombre, en términos generales y en la postura de ser vendedores de fletes, sí nos toca a nosotros ser el primero que dé el precio. Eso en términos generales. Ahora bien, el que hay una fórmula, pues no, eso se va desarrollando sobre la marcha y desde luego que con la experiencia. Sí. Yo creo solo ahí, no hay una fórmula, pero, perdón, buenas tardes, Dante Lagunas de Transportes Especializados, de Nuevo Laredo. No hay una fórmula, pero siempre debemos de tener bien claro hasta dónde podemos llegar, ¿no? Hasta dónde podemos llegar en cuanto al precio y hasta dónde podemos llegar sobre todo a nuestro servicio, ¿no? Creo que eso debe estar bien claro. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Es decir, hay metodologías que podemos seguir. Lo que no podemos hacer es estar rígidos en la metodología. Tenemos que tener esta flexibilidad para poderlo plantear dependiendo del escenario que se presente. Y claro, siempre teniendo el mínimo y el ideal. Y normalmente empiezas por el ideal y tienes un piso donde no te puedes pasar porque entonces ya no es rentable y ya no es negocio. No. ¿Nadie? Rocío, para terminar con polémica, ¿hay alguien que crea que los fletes se venden por precio? Tengo ganas de discutir. Adelante, expertos. Perdón, no alcancé a escuchar bien la pregunta. ¿La pueden, por favor? No sé, Checo, si tú la escuchaste bien. No. Miguel, perdón, Antonio pregunta que si a todos los participantes, si creen que los fletes se venden por precio. Ah, ok. Definitivamente no. Perfecto, eres de los míos. Yo creo que lo que más pesa es el servicio, ¿no? Lo que ya han comentado, es lo que le puedes ofrecer a tu cliente, ¿no? Y como bien dijeron los expositores, pues escuchar lo que necesita el cliente, ¿no? Es lo más importante. Y en base a ahí, pues ya vas ajustando tu venta, ¿no? Tu estrategia de venta. Claro. Muy bien, pues si no hay otra, no hay otra pregunta por ahí. ¿Nadie? ¿No? Bueno, pues si no es el caso, agradecemos muchísimo la participación de Miguel
Y Sergio, esperemos que no sea la última vez que nos veamos por aquí en este espacio. Y también a todos ustedes les agradecemos, como siempre, su puntual presencia. A los que son asiduos visitantes, muchas gracias. Y a los que se incorporan también con nosotros por primera vez, también bienvenidos sean todos. Y les anunciamos de una vez que en los próximos temas estaremos tocando temas de seguridad. La próxima participación la vamos a tener acerca de las tecnologías de seguridad, con cosas que sin duda alguna les serán de interés a todos ustedes. Les agradecemos mucho y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Rocío. Un placer. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas Gracias a todos. Gracias, Miguel.